vamos a terminar este tutorial de cómo poner el firmware en Marlin con todas las opciones. Habíamos ya visto las configuraciones avanzadas y ahora lo que vamos a hacer es, partiendo de aquí, del firmware, vamos a optimizar un poquito ciertos parámetros y comprobar que está todo correctamente. Lo que vamos a hacer primero es, con un programa de control, conectarnos a la máquina. Veis que ya estoy conectado. Este programa de control es importante que tengáis activado como lo tengo yo ahora, que veis que le tengo que se vea el panel de la derecha, es el que nos devuelve los comandos que nos manda de vuelta a la máquina. Pues ahora, volviendo a la máquina, que la tengo aquí conectada, la primera comprobación que tenemos que hacer es el movimiento, si se mueve todo correctamente. Así que en el programa de control voy primero a mover hacia la izquierda. Fijaros, ahora mismo no se mueve y voy a mandar moverle hacia la derecha. Aquí podéis ver que nuestro carro, al moverse hacia la derecha, se mueve en el lado contrario, en el eje X, y ahora voy a probar en el eje Y. Primero voy a moverlo hacia atrás. Y os dais cuenta que la cama se mueve hacia adelante, con lo cual también se está moviendo mal. Bien, pues vamos a ir al firmware. En el firmware, si veis que los motores se mueven al revés, lo que tenemos que hacer es buscar la línea que habla de la orientación de los motores. Fijaros que en este caso el X y el Y ambos se me están moviendo al revés, así que tenemos que invertir la lógica. Si en el X tenemos false, ponemos true, y si en el Y tenemos true, lo cambiamos por false. Esta va a ser la primera prueba que tenemos que hacer. Ahora, guardar el firmware, me desconecto del programa de control y lo cargamos en la máquina. Bien, firmware cargado, así que me voy a conectar de nuevo a la máquina, que la tenemos aquí, y vamos a repetir la prueba de movimiento. Voy a mandar mover hacia la derecha, se mueve correctamente, y ahora hacia el fondo, también se mueve correctamente. Y ahora es cuando vamos a mover, primero hacia arriba, veis que funciona perfectamente, está perfecto. Entonces, si hacemos un homing total, puede ocurrir, como es este caso, que no funcione. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bien, pues volviendo a nuestro programa de control, estando conectados a la máquina, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que asegurarnos de que ningún final de carrera está activado, de que los ejes están separados de los finales de carrera, y vamos a mandar el comando M mayúscula 119. Este comando sirve para ver el estado de los finales de carrera. Lo mando y veo que los tres finales me dan como activados. Por esa razón el homing no está funcionando. ¿Cómo solucionamos esto? Veis que tenemos un problema en la lógica, está invertida. Así que lo que voy a hacer es desconecto del programa, me voy a firmware y vamos a buscar por la zona de arriba en el fichero de configuración donde se habla de la lógica de los finales de carrera. Aquí lo tenemos. Estos tres finales de carrera, que son los que tenemos instalados, X y Z mínimo, debemos de invertirlos. Cambiamos false por true. Lo ponemos en minúscula, en los tres. Y ahora guardamos y podemos cargar el firmware. Aquí es importante que veáis este error que os puede salir, que solo sale cuando tenéis activado el auto level. Esto significa que, claro, si tenéis un final de carrera con la lógica invertida, el auto level que utiliza el mismo final de carrera tiene que tener el mismo tipo de lógica, no puede ser uno true y otro false. Así que este error se arregla poniendo la lógica como se debería. Ahora, sin más, ya podemos subirlo y no tendremos este problema. Bien, ha terminado, así que ahora si nos conectamos a la máquina, que la tenemos como antes, es decir, no estamos tocando los finales de carrera con ningún eje. Si volvemos a mandar el mismo comando, ahora nos da abierto. Esto significa que si ahora hacemos el homing, sí que tiene que funcionar correctamente. Vamos a verlo, estamos aquí con la máquina y ahora voy a mandar a hacer homing, por lo cual tiene que funcionar perfectamente.
Ahí está funcionando perfectamente. Ahora está bajando hasta que toque en el final de carrera. Perfecto, ha terminado, ya hemos solucionado estos problemas y ahora vamos a seguir con los pasos, ver que está todo correcto. Para ello voy a subir un poco y mover hacia la derecha. Y hacia adelante. Y ahora os explico. Los pasos los encontramos en el firmware, un poco más arriba, hasta que llegamos a esta zona de aquí, donde tenemos los pasos por defecto. Aquí tengo que decir que hay mucha gente que se equivoca al imprimir el cubo de calibración, porque piensan que un cubo de 20 por 20 tiene que medir exactamente eso, y eso es falso. Que un cubo mida 20,1 o 20,2 en su parte exterior a veces no tiene nada que ver con los pasos de la máquina, sino que tiene que ver con la expansión del material. Por ejemplo, os aconsejo que hagáis la prueba de que imprimáis un cubo en PLA, un cubo en ABS y un cubo en Filaflex, por ejemplo. Vais a ver que el Filaflex, en vez de expandirse, contrae, el PLA se expande bastante y el ABS expande menos que el PLA. 3 cubos con los mismos pasos y diferentes dimensiones exteriores. Entonces, ¿cómo se hace para calibrar bien los pasos? Vamos a la máquina y os lo explico. Lo que tenemos que hacer es coger un calibre, tomar un punto de referencia, medir, por ejemplo, aquí un buen punto sería de aquí, una zona que no se mueve, hasta la parte de arriba de este tornillo del ventilador. Pues hasta ahí tengo una distancia, como podéis ver, de 88.35. Siempre es recomendable, por si acaso, hacer 2 mediciones por si una se ha realizado mal. Vamos a ver que la primera está bien, 88,30. Bien, pues ¿qué es lo que hago ahora? Mando a mover en una de las direcciones 20 milímetros y esa medida tiene que aumentar exactamente en 20. Voy a mandar mover hacia la derecha 20 milímetros. Bien, pues ahora, si cojo el calibre, si antes tenía 88,30, ahora tengo que tener 108,30 aproximado. Mismo punto de referencia. Y miramos. Y ahí veis que tenemos 108,35, que a veces tenía 35 también, con 30. Lo que me interesa es el 3, 108,3. Veis que es perfecta la medición. Ahora, lo que tengo que hacer es repetir la operación en el eje Y. Pues por ejemplo, puedo tomar como medición, como hacerlo desde este punto que tengo aquí. Así que voy a tomar como medición este punto. Veis que me marca 14,4 más o menos. Voy a mandar mover 20 y ahora tendríamos que tener 34,4. Ahí tenemos 34,4. Estos pasos están correctamente. Ahora en el eje Z es lo mismo. Tenemos que tomar una medición en un punto, pues por ejemplo voy a tomar desde el cristal hasta la parte de abajo de nuestro perfil VSLOT. Aquí tenemos esta medición 36,56 y ahora lo que voy a hacer es subir 2 centímetros. Con lo que ahora de este 36,5 debería de tener 56,5. Vamos a medir. Aquí podéis ver cómo tenemos más o menos ese 56,5. Esto es así porque los pasos son los que son. Un Usillo TR8 tiene 400 pasos y trabajamos a 16 micropasos. Una Polea GT2 de 20 dientes con un motor de 1.8 grados tiene 80 pasos a 16 micropasos. Si el motor fuera de 0.9 grados, entonces tendría el doble, 160 pasos.
En cambio, si la polea con el motor de 1.8 grados fuera de 16 dientes, tendríamos 100 micropasos. Me faltan los pasos del extrusor, pero para ello primero, como tengo que extruir un poco de material para calibrarlo, lo que vamos a hacer es calibrar el PID del extrusor. Con el programa de control nos conectamos a la máquina y vamos a mandar el comando M303E0 S210C8, que significa comando de mandar calentar el extrusor 0 a una temperatura de 210 grados con 8 ciclos. En principio, si alguien imprime ABS, no necesita poner 230 o hacer esto cada vez que cambies de material. Es simplemente una medición hasta donde tiene que subir y después él ya lo escala. Bien, pues voy a mandar el comando y lo que va a ocurrir es que ahora va a empezar a trabajar, calentar en 8 ciclos, como os decía, el extrusor, y vamos a ver que esa temperatura va a ir incrementando. Si yo miro en la pantalla voy a poder ver, como veis ahí, que la temperatura está aumentando. Bien, aquí podemos ver cómo ya ha terminado la medición. Tenemos aquí estos parámetros. Simplemente tenemos que ir al firmware en la sección donde tenemos el PID del extrusor. Fijaros que aquí tenemos abajo el de la cama y arriba el del extrusor. Veis que solo hay uno descomentado. Estos son ejemplos simplemente de diferentes extrusores. Cogemos este que pone Ultimaker, por ejemplo. Podríamos, si queréis, cambiarle el nombre y poner mi extrusor. Eso da igual, y vamos a pasar los valores que tenemos en este lado al firmware, tal cual. Cambiamos 22.2 por 74.97, cambiamos 1.08 por 9.95 y cambiamos el 114 por 141.25. Bien, esta parte la tenemos, pero antes de cargar el firmware de nuevo, veis que aquí debajo tenemos que activar el PID de la cama para poder calibrarlo. Si no, si meto directamente aquí ahora el comando para intentar sacar el PID de la cama, me va a dar error porque no lo tenemos activado. Descomentamos esta línea, cargamos el firmware y luego mandamos el comando. Así que me vuelvo al programa de control, me conecto y ahora voy a mandar este comando que veis aquí para calibrar la cama, que es M303 como antes, pero ahora ponemos E-1 S75. Veréis en tutoriales que mucha gente pone 60 porque es la temperatura habitual a la que imprimen, y pongo C4 en vez de C8 porque a veces si tenéis demasiados ciclos tarda mucho y no llega a completar la prueba y nos da error, así que os recomiendo hacerlo en 4 ciclos. Mando este comando, va a empezar, no ha dado ningún error, está todo correcto, y ahora lo que sí que voy a notar, si voy a la impresora, voy a coger aquí la pantalla está subiendo de temperatura la cama poco a poco y solo tengo que dejar que termine de realizar esta operación. Bien, como veis ya ha terminado, así que voy a realizar la misma operación, que es, por ejemplo, en este apartado de aquí, puedo separar, meter doble barra y poner mi cama y traspasar los datos, pues KP, veis que tenemos 323.04. Aquí quiero hacer un inciso mientras los paso, y es que sepáis que esta información puede llegar a cambiar. Es decir, yo ahora mismo tengo la cama conectada directamente a la electrónica, pero no tengo el MOSFET, aún no he tenido tiempo a instalarlo. Pues estos valores con MOSFET pueden cambiar. Bien, esta parte ya está lista, no voy a cargar el firmware, por lo que ahora lo que vamos a hacer es calibrar para terminar con esta parte de los pasos. Solo me faltan los pasos del extrusor, porque no los sé, no sé si estos son los correctos. De momento lo único que hago es en el programa de control calentar, veis que ya está a 210 grados, le damos aquí a Set y esperamos que el extrusor alcance esa temperatura. Nos vamos a nuestra impresora. En este caso este extrusor, los dos son iguales, aunque aquel de momento está desactivado, y veis que he sacado filamento por aquí abajo, pero ya está pasado hasta el extrusor caliente, y hacemos lo siguiente: tomamos una medición en la base justo donde entra el material y mido 10 centímetros y lo marco.
Y lo que vamos a hacer en el programa de control es mandar extruir 10 centímetros con los pasos que tengo y vamos a ver dónde nos queda esa marca. En teoría, si los pasos están correctos, la marca tiene que quedar a ras de la entrada del extrusor. Si no, con una regla de 3, tengo que medir cuánto ha extruido. Pues por ejemplo, si se queda por aquí, mido lo que queda desde ahí hasta la marca, se lo resto a 10 y hago una regla de 3. Así que con el calibre voy a marcar. No sé si podéis ver, aquí he realizado esa marca a 10 centímetros, así que me voy al programa de control. Bien, pues vamos a mandar extruir esos 10 centímetros. Lo primero, siempre vamos a extruir solo 1 milímetro y ver en qué dirección se mueve el material. Ha extruido hacia arriba, sin querer en vez de 1 milímetro le di a 10. Si en vez de chupar hacia arriba el material, que es lo que ha hecho, lo empujar hacia abajo, tendríais que ir al firmware y en el extrusor número 0, como hicimos con los motores, invertir la dirección del motor. Como eso está bien, no hay que tocarlo, vuelvo a medir de nuevo 10 centímetros y ahora sí mando a extruir 10 centímetros del tirón. ¿Veis la marca primera y la nueva? Así que voy a mandar a extruir esos 10 centímetros. Ahora vamos a seguir el recorrido. ¿Veis cómo va subiendo? Es importante también que controléis que no hay parones, que el filamento no patina, que es una extrusión continua. Y fijaros, se ha quedado ahí. Falta mucho para llegar, por lo cual ahora vamos a medir cuánto ha faltado y realizamos las operaciones para cambiar ese valor en el firmware. Estamos en el firmware, yo he medido y me han faltado 24 milímetros para poder completar los 100. Es decir, si resto 100 menos 24, tenemos que la cantidad que se ha extruido realmente han sido 76 milímetros, en vez de los 100 que yo mandé extruir. Entonces lo que vamos a hacer es una regla de 3 que simplemente dice que si con 75 pasos hemos extruido 76 milímetros, necesitamos X para extruir 100 milímetros. Esto significa que X va a ser igual a 75 por 100 entre 76. Voy a realizar la operación aquí mismo en la calculadora y tenemos que 75 por 100 entre 76 nos da un valor aproximado de 98 pasos. Siempre intentar estas décimas, tener mucho cuidado con ellas porque a veces generan problemas. En principio lo voy a dejar así. Cambiamos el 75 por 98. Volver a cargar el firmware y con esta medición hacemos un segundo test porque a veces hace falta hacer el test de extrusión 2 veces para afinar justo los pasos para no tener ni sobreextrusión, es decir, que extruimos de más, ni underextrusión, que falta extrusión. Así que nada, cargo y repito la operación. Con esto ya casi lo tenemos, solo nos falta una cosa en el fichero configuration.h para terminar, que es este apartado de aquí, que es el tamaño de la cama. Mirad, la cama, en mi caso, simplemente hay que medir dimensiones X e Y, es muy fácil, con una regla, mide 22 centímetros, aquí la tengo, pero la cama no está justo donde el nozzle empieza a medir. Es decir, yo cuando hago homing, el nozzle se queda en una posición. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirad, desde el programa de control vamos a coger y voy a hacer homing del eje X y homing del eje Y. Y ahora que lo he realizado, me muevo a la impresora. Bien, con una regla mismamente tenéis que medir la distancia que hay del nozzle a la cama, desde justo el puntito donde se hizo aquí, digamos, stop con el final de carrera, hasta el borde de la cama, y después también la distancia que hay desde el centro del nozzle hasta el borde de arriba de la cama. Esos dos valores tenéis que pasarlos al firmware de forma negativa, porque está atrasado respecto a la cama. Si estuviera hacia la derecha sería positiva. Voy a medirlo y lo pasamos al firmware. De esa manera los objetos siempre quedarán centrados en la cama.
Pues después de hacer las mediciones tengo que en el eje X está separado a una distancia de 20 milímetros, veis que ya tengo menos 20, y en el eje Y está separado a una distancia de menos 22. Veis que la posición máxima va a ser siempre el tamaño máximo de la cama, tanto en X y en Y, y en Z pues la altura máxima que tengamos. En mi caso la he medido y tengo un poquito más, 280, así que de esta manera ya tenemos la cama centrada y las dimensiones establecidas perfectamente. Así que en principio este será el último vídeo sobre Marlin. En principio pues así lo más gordo ya queda preparado, una máquina con electrónica nueva cambiada y el firmware adaptado para ella. Así que nada más, me despido, un saludo a todos.